Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Cristi, por estar con nosotros. La verdad es que muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias por tu tiempo, en verdad. Y pues un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Cristi? Muy bien, Gisela, muchas gracias. Gracias de verdad a ustedes por esta oportunidad de compartir con quien nos escuche un tema que pues yo he repasado y repasado durante muchos años y creo que además es un tema siempre actual. Sí, la verdad es que cuando yo oí el tema, la verdad es que me encantó porque muchas veces hay demasiada, si se puede decir, como ignorancia al respecto, porque creemos que la iglesia la hacen los religiosos y nos sentimos como fuera, pero al mismo tiempo queremos participar, entonces nos sentimos como que no encontramos nuestro lugar. Y yo dije, perfecto el tema, la verdad, para todos nosotros. Muchísimas gracias, Cristi. No, al contrario. Y si para empezar nos podrías, por favor, platicar un poquito sobre ti, sobre qué es, quién es Cristi Ortega. Bueno, soy María Cristina Ortega Taboada, soy hija de una familia de tres, dos varones y yo, no tengo hermanas, soy soltera y soy arquitecto de profesión. Sin embargo, tengo 37 años trabajando en una empresa en el tema de imagen personal, cuidado de la piel, maquillaje, colorimetría, vestuario, etcétera. Y he trabajado también en una escuela muy conocida aquí en Guadalajara, también en este tema, sobre todo en el tema de vestuario, colorimetría, accesorios, etiqueta social. Entonces, bueno, pareciera que no está relacionado con la arquitectura, pero estuve trabajando en la Universidad Autónoma de Guadalajara, precisamente también en el área de teoría del diseño, teoría del color, teoría de la arquitectura. Entonces, pues al final es arte y al final está relacionado, ¿verdad? Y hace 41 años tuve un taller de evangelización, aunque tuve pues una educación, vamos a decir, religiosa. Yo salí de la preparatoria de un colegio de Siervas de Jesús Sacramentado y después pasé a la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde hice la carrera de arquitectura y donde después también fui maestra de la Facultad de Arquitectura durante un periodo no muy largo. Es una universidad, pues al fin y al cabo también es una universidad católica, es una universidad con una orientación pues conservadora, digamos, y creo que eso va marcando también el rumbo de nuestra espiritualidad, ¿no? Y hace 41 años con salesianos en San Francisco de Sales hice mi curso de evangelización y esto me permitió reafirmar muchos conceptos de fe, muchos principios fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, algo que me dio ese encuentro en ese taller de evangelización era precisamente este descubrimiento del tema de hoy, ¿sí? La necesidad de ser laicos comprometidos en el anuncio de Cristo y en el anuncio del Evangelio. Ay, qué hermoso, Cristi. Bueno, muchas gracias. En el momento en que quieras, nos puedes empezar a platicar. Bueno, y por supuesto que también soy miembro de la comunidad Jesús Amigo desde que se fundó, que prácticamente nacemos de este grupo de oración en San Francisco de Sales, ¿verdad? Entonces, pues efectivamente el tema que les comento es el tema de una exhortación apostólica postsinodal que se llama Christi Fidelis Laici, es decir, vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Entonces, ¿cómo surge esta exhortación? Es una exhortación de San Juan Pablo II. ¿Y cómo surge esta exhortación? 20 años después del Concilio Vaticano II, que sabemos que ha sido una inspiración del Espíritu Santo para ir llevando a la iglesia pues a una cierta comprensión de los tiempos en que vamos viviendo como esta realidad de ser iglesia. Entonces, los obispos se reúnen en el año 87, en el mes de octubre, precisamente a tratar este tema de la vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Y el año siguiente, entonces, como
digamos que como un compendio de todos los puntos que se habían estudiado en este sínodo, donde hay un elemento bien interesante. Es un sínodo de los obispos. Sin embargo, hay una participación activa de los destinatarios, que son los laicos. Es decir, participan con esta aportación desde la experiencia de ser laicos junto con el episcopado. Entonces, San Juan Pablo II hace esta exhortación apostólica, ¿verdad? Resumiendo y asumiendo todos los puntos que se habían analizado en este sínodo de los obispos, y se presenta esta exhortación apostólica al año siguiente, en el año 88, ¿sí? A finales del año 88. Entonces, ¿cómo se estructura esta exhortación apostólica? La exhortación apostólica tiene primero una introducción, y casi podríamos decir que quien lee la introducción leyó el documento sin particularidades del documento. Es decir, quien lee en la introducción está prácticamente el contenido y el mensaje del documento. Sin embargo, las particularidades del documento se van analizando en 5 capítulos en los cuales el primer capítulo se llama Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Ahorita hablo de cuál es el hilo conductor de todo este documento, y en este primer capítulo se hace énfasis en el tema de la dignidad de los fieles laicos. O sea, todo el tema se refiere a los fieles laicos. Concretamente, del capítulo 1 se habla de la dignidad de los fieles laicos en la Iglesia Misterio. En el segundo capítulo, que es Sarmientos de una única vid, es interesante que vamos a decir que el hilo conductor de todo el documento se refiere a la viña del Señor. Y el hilo conductor fundamentalmente se refiere al Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, donde se habla de esta invitación que el dueño de la viña hace a diferentes horas, en diferentes momentos y a diferentes personas a ser trabajadores de la viña. Y cómo después también se hace referencia a la vid y se hace referencia a los sarmientos. Entonces, todo, digamos que a lo mejor a nosotros en nuestra cultura, que muchas veces está un poquito lejana del campo, ¿verdad? La cultura urbana, nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿verdad? Estos ejemplos de Jesucristo del Evangelio, ¿verdad? Donde habla de la viña, habla de la vid, habla de los sarmientos, y el capítulo 2 es sarmientos todos de una única vid. Entonces, ese segundo aspecto, en el primer aspecto se hablaba de los laicos y su participación en la Iglesia Misterio. Aquí se habla de estos fieles laicos en su participación en la vida de la Iglesia Comunión. Y entonces, ¿qué me hace pensar en esta comunión? Todos, absolutamente todos, sarmientos de una única vid. ¿Sí? En el tercer capítulo, el título del tercer capítulo es Os he destinado para que vayáis y deis fruto. Es decir, habla de esta corresponsabilidad de los laicos en el aspecto de la Iglesia Misión. Y creo que esta es la novedad del concilio, mucho más clara en un documento anterior, el Evangelii Nunciandi, y muy específica en este documento, Vocación y Misión de los Laicos, y Misión, Vocación y Misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Entonces, el tercer capítulo nos habla precisamente de esta participación de los laicos en la Iglesia Misión. El cuarto capítulo dice los obreros de la viña del Señor. Y volvemos a tener entonces este panorama de la viña. Por eso decía, es el hilo conductor de toda la estructura del documento. Entonces, los fieles laicos, obreros, es decir, trabajadores, administradores de esta multiforme gracia que Dios regala para nosotros. Y en el capítulo 5, el tema es para que deis más fruto. ¿Y a qué se refiere este capítulo 5? A la necesidad
imperiosa de la formación de los laicos para cumplir a cabalidad la misión a la cual hemos sido llamados. Entonces, digamos que esto sería, a grandes rasgos, la introducción más los 5 capítulos que conforman el documento. Cristi, bueno, como bien dices tú, o sea, quien lee como que la introducción, ya más o menos iríamos viendo de qué se trata el documento. Pero bueno, como yo te decía desde el principio, la verdad es que para la mayoría de nosotros como laicos, la iglesia se tendría que mover o los hilos principales son los religiosos. Como bien dijiste tú, en este concilio participaron laicos diciendo cuál va a ser la misión, que todos somos sarmientos, pero ¿qué lugar ocupan o ocupamos más bien los laicos dentro de la iglesia? O sea, ¿a qué estamos llamados? Tú dices, estamos uno de los capítulos era en la iglesia como misión. Y todos sabemos, por ejemplo, que en la misa nos dicen, vayan y vayan en paz. Y entonces todos sentimos como que nos están corriendo a nuestra casa, pero todos sabemos que misa es ese mandarnos a evangelizar. O sea, nosotros como laicos, ¿a qué estamos llamados? O sea, en el Concilio Vaticano, en este documento, nos llama a no quedarnos sentados, pero ¿cómo le hacemos? O sea, nosotros como laicos. Bueno, precisamente el documento habla del qué y del cómo, ¿no? Entonces, primero hay que ver que cuando se realiza este sínodo, han pasado más de 20 años de la conclusión del Vaticano II. Esta exhortación apostólica postsinodal, o sea, es postsinodal porque fue precisamente después del sínodo de los obispos. Entonces, esta exhortación apostólica hace mención durante todo el documento de 2 constituciones del Vaticano II, que es Lumen Gentium, es decir, luz de las naciones. Digamos que, aunque no se dice gentes en plural, ¿verdad? Sería luz de la gente, pero lo traducen como luz de las gentes o luz de las naciones, Lumen Gentium, ¿sí? Y también Gaudium et Spes, que es otra constitución, una constitución sobre la Iglesia del Vaticano II, que es gozo y esperanza. Entonces, estamos hablando de 20 años posteriores al final del concilio. Entonces, dice el documento, haciendo referencia precisamente a este Evangelio de Mateo en el capítulo 20, dice que sale el dueño de la viña muy temprano, sale muy temprano, y entonces encuentra a trabajadores que no están trabajando y les dice, vengan a trabajar a mi viña, ¿sí? Y entonces dice, pacta con ellos y pacta con ellos un denario, ¿no? Y entonces va haciendo mención de cómo a las 9 de la mañana vuelve a salir el dueño de la viña y encuentra a otros que tampoco han tenido trabajo ese día. Y les dice, vengan ustedes también a mi viña. Y podemos decir que en esta frase del Evangelio encontramos resumida la invitación del documento. El documento nos dice a cada uno de los bautizados, vengan ustedes también a trabajar a mi viña, ¿no? Y el documento habla de diferentes posibilidades de este trabajo de los laicos, ¿sí? Entonces, esta parábola evangélica tendría que ser como este resonar en el corazón de los laicos cada día de nuestra vida. La invitación del dueño de la viña que nos dice, ven tú también, si lo ponemos en singular, ven tú también a trabajar a mi viña. Y entonces dice el documento que precisamente el concilio nos hable la posibilidad de tener como laicos la participación en muchas actividades de la iglesia. Y vamos a decir en muchas actividades eclesiásticas, ¿no? Hay un elemento importante a partir del concilio, es esta participación de los laicos y todavía más particularmente esta participación de las mujeres en la liturgia, esta participación de las mujeres dentro de las actividades eclesiásticas. Entonces, esa es, digamos que una primera invitación, una invitación que viene desde el concilio, una invitación que se
repite, digamos, a lo largo del documento. Podemos ser lectores, podemos ser acólitos, hay ministros de la Eucaristía. Sin embargo, el documento habla de una tentación o de dos tentaciones, ¿no? Una tentación podría ser que los laicos pensáramos que la única posibilidad que nosotros tenemos de participar en esta viña del Señor sería nuestra participación en actividades eclesiásticas, ¿no? ¿Cuál sería la segunda tentación? La segunda tentación sería un divorcio entre la fe y la vida, ¿sí? O sea, la fe la vivo en la iglesia y la vida la vivo a mi manera. Y entonces el documento nos dice, y claro, en el tiempo del documento dice, sería interesante saber cuál es el rostro de esta viña, es decir, cuál es el rostro de este mundo, cuáles son las características de este mundo en el que estamos invitados a participar y a participar de esta manera tan activa para ser trabajadores de la viña, ¿no? Entonces, y dice el documento, en esta magnífico momento, en este magnífico tiempo de la historia de la humanidad, ante la llegada cercana del tercer milenio. En este momento, si nosotros actualizamos el documento, han pasado 21 años de la llegada del tercer milenio. Sabemos que desde una década antes, ¿sí? En el siglo XX, se anunciaba con bombo y platillo, se anunciaba como algo absolutamente esperado la llegada de este tercer milenio, ¿verdad? Y entonces, digamos que estas dos tentaciones que menciona el documento siguen vigentes en nuestro tiempo. La primera tentación es creer que mi participación como laico únicamente va a ser en estas actividades, digamos que al interior de la iglesia. Y la otra es que nada de lo que yo hago está impregnado del evangelio porque mi vida espiritual está en la iglesia, ¿no? Y mi vida personal, humana, está totalmente desligada, ¿sí? Del evangelio. Entonces, la pregunta del documento es, ¿cuál es el rostro de este mundo que vives? ¿Cuál es el rostro? Y ahorita podríamos preguntarnos, y el rostro del mundo hoy tiene características totalmente distintas y tiene retos muchísimo más grandes que lo que presentaron los obispos en 1987. ¿Sí? Entonces, el documento habla, por ejemplo, del reconocimiento de la dignidad de la persona, que sigue siendo un tema absolutamente vigente, absolutamente actual, pero además un tema profundamente más urgente en este momento que estamos viviendo, ¿sí? En este momento en donde no podemos negar toda esta influencia de una cultura de muerte a nuestro alrededor, que vamos a decir que le da este colorido a este mundo, a esta viña en la que estamos invitados a trabajar. Entonces, el primer punto es, y por eso el capítulo 5 habla de la formación de los laicos, ¿sí? Si tú dices, ¿a qué estoy llamado? ¿A qué estoy llamado? Primero, a conocer el evangelio. Segundo, a tener un encuentro personal con Cristo que me mueva desde el corazón, que me mueva desde las entrañas, que me mueva inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? A que mi vida testimonie que yo he encontrado a Cristo y que he sido transformado por Cristo. Y que he hecho a Cristo el Señor de mi vida y que he hecho a Cristo el centro de mi vida, ¿no? Este es el primer paso. Y de aquí, esta tarea urgente, el documento habla de una manera bien particular de los jóvenes. Y bueno, cuando yo empecé a trabajar con el documento, pues era joven y me dirigía a muchos jóvenes, pero creo que esta voz sigue resonando y tendría que seguir resonando en un momento mucho más urgente de los jóvenes en este año, ¿sí? Y en estos ya 20 años del siglo XXI. Algo que me llama mucho la atención, Cristi, o sea, de lo que obviamente me encanta lo que estás diciendo, pero lo que me llama mucho la atención es de que, como dices, es un documento
que se hizo hace 30 años y aparte se hizo después del cambio del Vaticano II. Como muchos sabemos, en Vaticano II se hicieron muchos cambios en la iglesia, simplemente que la misa ya era en el idioma que la gente entendía. Y había mucha gente que precisamente por eso, o sea, iban mucha más gente a misa, probablemente, pero muchísima menos gente participaba de la misa. Se hacen muchas reformas, la iglesia se quiere actualizar y nos está llamando como laicos, pero como bien dices tú, a 30 años de este documento y aún todavía seguimos así como que negándonos, o sea, nos están estirando desde hace 30 años a que los laicos participemos y ahí estamos todos así como que todavía batallando, se puede decir, para entrar en este círculo. Y nos quejamos mucho de que es que la iglesia, es que la iglesia, es que la iglesia, cuando la iglesia, pues somos nosotros también. Y nosotros como laicos tenemos que tener esta participación. Entonces, es muy importante que nosotros como católicos, como bien nos platica ahorita Cristi, o sea, nos comenta, antes que nada formarnos. Y algo de lo que ahorita nos decías, Cristi, que a mí me llama mucho la atención siempre que nuestros hermanos protestantes se llevan a mucha gente católica precisamente por ese encuentro personal. Dicen, es que tú pones a Cristo como tu salvador personal y la gente se va así como que, sí, porque acá en la iglesia católica no lo tengo, cuando hay un documento que tiene 30 años que ya nos está llamando a un encuentro personal y obviamente nuestro Señor Jesucristo desde el principio nos llamó a un encuentro personal y nosotros seguimos sin entender qué significa este encuentro personal. ¿Nos podrías platicar un poquito, Cristi, de qué significa este encuentro personal? O sea, tú ahorita platicabas de un taller de evangelización que probablemente gente que nos esté escuchando no sepa qué significa, pero ¿nos puedes platicar un poquito qué significa esto de un encuentro personal con Cristo, hacerlo parte de tu vida y todo esto? Yo creo precisamente que esta parte del no contacto con la escritura y que muchas veces se culpa, entre paréntesis, se culpa a la iglesia, es que antes del concilio, han pasado 60 años del concilio, ya ninguno de nosotros podríamos estar diciendo, es que no se leía la Biblia, es que no se estudiaba en la Biblia, o sea, yo de manera personal te puedo decir que yo tengo contacto con la escritura desde la primaria. Y a lo mejor de una manera muy elemental, pero el catecismo que estudiábamos en la primaria, pues era un catecismo que nos hablaba de verdades fundamentales de la fe, ¿no? Y yo en secundaria y en preparatoria tuve contacto con los evangelios y bueno, a lo mejor pues es una situación distinta de la de muchos, ¿verdad? Pero, ¿qué es este taller de evangelización? Este taller de evangelización no es otra cosa que el anuncio del querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es la buena noticia. ¿Y quién es la buena noticia? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la buena noticia. Y entonces, ¿de qué nos habla el querigma? El querigma nos habla, Dios te ama. Ese es el punto fundamental. ¿Cuál es el rostro del Dios en el que creo? Un Dios que es amor. ¿Y por qué es un Dios amor? Porque es un Dios que es Trinidad, porque es un Dios que es comunidad, porque es un Dios que es misterio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es un Dios en donde hay un tú al que amo y hay un tú el que me ama. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta comunidad de personas, y nosotros hemos estudiado siempre, creo en un solo Dios, ¿sí? Trino y uno. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, lo repetíamos a lo mejor un poquito como de memoria, como periquitos, pero era parte de nuestra fe, ¿no? Entonces, en el taller de evangelización se me anuncia el rostro de este Dios que es amor. Y también se me anuncia que no he podido descubrir la plenitud de este Dios que es amor. ¿Por qué? Porque el pecado me ha impedido tener esta relación plena con el Dios que es amor, ¿sí? Y cuando nosotros definimos al Dios en quien creemos como cristianos, ¿sí? No lo podemos definir como el omnipotente o no es omnipotente, es todopoderoso, pero no es la esencia básica fundamental, y el mismo evangelio nos dice, Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Entonces, ese es el primer paso, digamos, de este encuentro personal. Descubrir
que el Dios en el que creo es el Dios del amor. ¿Y qué es el pecado? El pecado personal, el pecado social, el pecado colectivo, el que nos ha llevado a no poder experimentar en plenitud este amor de Dios. Pero cuando la humanidad había roto esta relación con el Dios del amor, Dios mismo presenta una solución. ¿Y quién es la solución? Cristo Jesús, el Hijo, encarnado en la historia de la humanidad, es decir, en la encarnación del Hijo de Dios. El Dios amor, el Dios eterno, le declara al hombre su amor regalándole a su Hijo. ¿Sí? Y cuando descubres que ese tamaño del amor de Dios a veces no te puede caber en tu cabeza limitada, que esa dimensión del amor de Dios a veces supera nuestras propias medidas, entregó a su Hijo y su Hijo lo único que te pide es conviértete y cree en el Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia y esa buena noticia es Cristo mismo, ¿no? Y entonces el documento dice, ¿qué es lo que vamos a anunciar? A Cristo Jesús muerto y resucitado. Y el mismo San Pablo dice, si Jesús no resucitó, van a nuestra fe y van a nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces el creer en Cristo vivo y resucitado, que me invita a convertirme y me invita precisamente a eso, a convertirlo en el Señor de mi vida, a convertirlo en el centro de mi vida. ¿Y qué quiere decir? Hacer a Cristo el centro de mi vida. Que todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que decida para mi vida, tiene que tener un filtro. Y ese filtro es Cristo. ¿Qué pensaría Dios de esto que estoy decidiendo? ¿Esto me acerca o me aleja del amor de Dios? ¿Esto me asemeja o no me asemeja a Cristo? ¿Verdad? Y entonces el querigma dice, ¿todo esto cómo es posible? Todo es posible a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que así como Cristo es el Dios con nosotros, que se hizo hombre, que asume mi naturaleza, que asume todas las características de hombre en un momento histórico concreto, incluida la familia, ¿sí? que elige Dios una mujer para que su hijo, Dios pudo haber elegido todos los métodos posibles para la encarnación de su hijo. Y él decide a una mujer privilegiada, ¿sí? Destinada desde la eternidad para ser la madre del Salvador. Y por eso, esta es la explicación tan sencilla por qué los católicos cristianos amamos a María. Amamos a María porque Cristo la amó y porque el Padre tuvo una predilección por ella desde la eternidad, ¿sí? Para que fuera la cooperadora de Dios en este proyecto de salvación. Y entonces, durante todo el ministerio de Jesucristo, nos va diciendo cuál es el arma que vamos a tener para poder hacer todo esto. Y nos dice, ustedes recibirán al Espíritu Santo, ¿no? Y cuando los discípulos todavía no entendían de qué estaba hablando y que dice, es necesario que yo me vaya para que reciban Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces proclamarán el Evangelio hasta los rincones de la tierra. En Jerusalén, en Judea, serán mis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces, esta preparación a la misión de la que habla el documento, pues, era la misma misión que Cristo nos había encomendado ya. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. No vamos a pensar que Cristo se durmió y abandonó a la iglesia. Evidentemente no, nos podemos dormir nosotros, ¿verdad? Pero Él está con nosotros y nos va preparando durante toda su predicación a hacer eso. Ustedes son la sal de la tierra y luz del mundo. Y si la sal no sala, pues ¿para qué sirve? Para que la tiremos y la pisemos.
y ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y yo no enciendo una vela para ponerla abajo de la mesa, ¿verdad? Entonces, todo el Evangelio va invitándonos a esta misión que los obispos nos van recordando, pero no está nada novedoso a lo que Cristo nos había invitado ya, ¿verdad? Entonces, y al final de esta, digamos, de esta evangelización inicial, de este mensaje del querigma, es la invitación a la misión, la invitación a que somos evangelizados para ser testigos. Y es lo que repite el documento. Si hemos recibido a Cristo, si nos hemos encontrado con Cristo, si Cristo es el Señor de mi vida, si Cristo ha transformado mi vida, si Cristo le da sentido a mi vida, no puedo hacer otra cosa más que salir a los cuatro vientos y gritar que Cristo es la respuesta para todos los hombres de todos los tiempos y de toda la tierra. Qué hermoso. A ver, Cristi, pero yo he escuchado mucha gente, y yo creo que tú también, ya ves con esta parábola del viñedo que sale el viñador a buscar trabajadores, entonces encuentra unos a las 6 de la tarde y les dice, vénganse, y ellos trabajan una hora. Entonces mucha gente dice, ay, pues qué padre, pues mejor yo llego tarde y pues como quiera me van a pagar mi denario. ¿Qué nos dices de esto? Que los que nos perdemos de esta oportunidad de ser trabajadores de temprano somos nosotros, ¿no? El ser trabajadores de la viña del Señor, el ser anunciadores del Evangelio, el ser misioneros del reino de Dios, es un privilegio antes y primero que nada para nosotros. Si yo quiero hacerlo en el último momento de mi vida, porque podríamos asociar la parábola al que llamaron al amanecer, al que llamaron a las 9 de la mañana, al que llamaron a las 5. Es cierto, falta mucha gente para que conozca a Cristo. Faltan muchos anunciadores, ¿no? Dice una de las cartas de San Pablo, ¿verdad? O sea, hay que anunciar el Evangelio. ¿Y cómo anunciar el Evangelio si no hay quien ha sido preparado para anunciar el Evangelio? ¿Y cómo si no hemos sido enviados? Entonces, este envío nos lo da fundamentalmente el ser bautizados, pero se confirma en la confirmación. Y digo, perdón Parece redundancia, pero es la así. redundancia, efectivamente, pero es, o sea, el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, cuando lo recibo en la confirmación, me hace misionero, me hace evangelizador, me hace soldado del reino, me hace trabajador de la viña. Eso es la confirmación. Y por eso la iglesia, en esta adaptación, al inicio, la confirmación se hacía a veces meses después del bautismo, ¿verdad? Yo creo que a mí me confirmaron como de 1 año de edad o 2 años, no sé exactamente mi confirmación, pero ahora la confirmación es a los 14 años, a los 15 años, donde un joven tiene la capacidad de poder decir, yo quiero ser soldado del reino, yo quiero ser trabajador de la viña, yo quiero ser anunciador de Cristo, ¿sí? Entonces, un joven va formándose en la fe y va tomando estos pasos importantes, fundamentales, que marcan la vida. O sea, esto es lo importante, ¿verdad? De poder hacer que este anuncio del Evangelio llegue y llegue pronto, que llegue a los niños y que llegue a los jóvenes y que llegue a los ancianos. Y el documento habla precisamente cuando decíamos el rostro de este mundo, y cuáles son los campos en donde nosotros laicos podemos llevar el Evangelio, que además son campos exclusivos. Son campos en donde el sacerdote y el religioso no van a llegar. Y entonces podemos hablar de la política, de la ciencia, de la educación, de la cultura, de las artes, ¿sí? De la investigación. O sea, es decir, a todos esos campos estamos llamados a inundarlos de evangelio. Y si nosotros como laicos no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Y por eso cuando dice la parábola,
salió a las 5 de la tarde y le dice, ¿por qué no estás trabajando? Nadie me ha contratado. Ven tú también a trabajar a mi viña. Dicen los obispos, y dice, bueno, particularmente San Juan Pablo II, a cualquier hora, el dueño de la viña nos puede llamar. Y nos puede llamar incluso si no hemos tenido la oportunidad, nos puede llamar en la vejez, nos puede llamar en la ancianidad, y no podemos pensar que un anciano no podrá ser trabajador de la viña del Señor, ¿sí? Y repito, hablan precisamente los obispos de estas dos tentaciones, ¿no? La tentación de únicamente me voy a dedicar a la catequesis, al servicio litúrgico, etcétera, o quiero separar de las realidades del mundo el evangelio. Y es aquí precisamente en estas realidades temporales, o sea, en donde tenemos que inundar el evangelio. Es decir, no se trata de darle una barnizada de evangelio, ¿no? Se trata de inundar el evangelio, se trata de infiltrar el evangelio. ¿Y cuál sería la realidad de nuestro mundo si tuviéramos científicos convertidos y tuviéramos políticos convertidos y tuviéramos autoridades de todo tipo, empresarios, tuviéramos creadores de cultura, tuviéramos artistas que estuvieran inundando esas realidades temporales del hombre con la luz del evangelio? El mundo sería otro, definitivamente, nuestra realidad sería otra. Y así como los obispos y su santidad concreta en el documento este dramático momento de la historia en los albores del tercer milenio, ¿verdad? Nosotros podríamos decir este súper dramático momento de la historia, ¿sí? En el año 2021, donde debemos tener clarísimo que hay una imposición de una cultura de muerte que nos quiere dominar, y que si nosotros nos dormimos, esa cultura de muerte ganará y ganará y ganará terreno, ¿verdad? Y dice el documento que a nadie le es lícito permanecer ocioso. Fuerte, a nadie le es lícito permanecer ocioso. Y yo creo que esto también lleva a un reconocimiento de que nuestro bautismo nos ha convertido en sacerdotes, reyes y profetas, ¿no? Dice la primera carta de Pedro, porque ustedes sois linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, el pueblo que Dios se ha escogido para sacarlos de las tinieblas a la luz admirable. Si nosotros entendemos esta promesa, ¿sí? Somos linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada. El pueblo que Dios ha elegido, ha buscado, ha llamado para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Es una promesa grandiosa en la palabra. Es una promesa que nos tiene que llenar de esperanza y de responsabilidad, porque las cosas no van a suceder solas. Y algo muy interesante es que mi protagonismo en la historia de la salvación es mi protagonismo y nadie lo puede suplir. Es decir, nadie va a hacer por mí lo que yo no haga por mí, porque cada uno de nosotros tiene su propio protagonismo en la historia de la salvación. La verdad es que está bien fuerte, Cristi, la verdad, hasta tengo la piel chinita, porque es muy fuerte, son muy fuertes las palabras que nos estás diciendo, porque es una cachetada con guante blanco realmente. O sea, nosotros como laicos, muchos papás, probablemente, por ejemplo, hemos de decir, o se dice de que, es que yo tengo a mi hijo en una escuela católica, pues para que le enseñen. Entonces, ahorita lo que tú decías, eso de infiltrar el evangelio, es ¿quién va a llegar a tu casa a enseñarles a tus hijos? Sí, tal vez una catequista en la escuela pueda enseñarle algo, pero si tu hijo no ve la realidad del evangelio en tu hogar, es obvio que el niño no va a tener ese choque de imágenes que va a decir, es que no entiendo. O sea, eso que decías tú ahorita, como un divorcio de ideas, de decir, pues en la escuela me dicen esto, pero en mi casa nunca me lo dicen, pues en la escuela lo vivo, en mi casa no, pues
no existe esto. Y nosotros como laicos, pues antes que nada tenemos, o sea, el núcleo de la sociedad es la familia, tendríamos que estar trabajando en las familias. Y tú misma dices, por ejemplo, ¿qué sería del mundo con los políticos, artistas, ingenieros? Y yo creo que muy poca gente lleva a Dios a su lugar de trabajo simplemente. O sea, simplemente hay mucha gente que bendecir alimentos o tener una estampita o algo así es como que, ay, no, porque estoy en mi lugar de trabajo. Cuando realmente, como dices, o sea, no nos es lícito quedarnos ociosos. Y aparte, si Dios nos está llamando, o sea, no te está llamando nada más para que entres a la viña, o sea, te está llamando para que empieces a trabajar. Entonces, si desde que nos bautizaron estamos llamados a eso, ¿dónde estamos? Por ejemplo, los adultos jalando a los niños para que empiecen a trabajar de poquito en poquito o de que empiecen simplemente a entender esta parte, porque como bien dices tú, o sea, la confirmación ahorita es a los 14 años, 14, 15, 16, los años que se quieran, ¿no? Pero aún así, 14, 15, 16, hay personas que llegan a la confirmación, o sea, a esa edad, sin saber qué onda. O sea, sin entenderlo. Como bien dices tú, es que o sea, la iglesia lo ha sacado de bebés o de niños para que el muchacho entienda, pero como en la familia no se ve muchas veces, pues la confirmación termina siendo algo para que cuando me case no se me complique la situación. Entonces es como que empezamos con esta, otra vez con lo mismo de, bueno, tendríamos que estar nosotros como laicos, o sea, ya no cargarles tanto la mano a los religiosos, porque regularmente decimos, ay, es que los religiosos no hacen bien su trabajo, no, y aquel padre no dijo bien, y la monjita, y así, cuando realmente nosotros como laicos somos los que no estamos trabajando, porque llamados estamos, pero pues somos los que estamos así como que medio así, no queriendo voltear. Y es que además hay campos en los que, además de todo, los religiosos, los sacerdotes no pueden llegar, ¿sí? O sea, aparte de todo, es que si no llegamos nosotros, ellos no pueden llegar, ellos no van a ser gobernadores, ellos no van a ser presidentes municipales, ¿sí? Ellos no van a ser alcaldes, ellos no van a ser presidentes de la república. ¿Qué pasaría si de verdad gente convertida, gente con Cristo en su vida y que quiere hacer un cambio, a lo mejor lo van a matar? Gisela, y nosotros tenemos un ejemplo tan claro, tan claro, tan claro con tantos mártires en la iglesia. Pero la iglesia se ha construido también partiendo de esos mártires. Nuestro propio país, ¿qué pasó en la cristiada? ¿Sí? Fue ofrecer la vida, ¿sí? Gritando viva Cristo Rey, ¿no? Entonces, es cierto, ¿vamos a ser crucificados? Sí. ¿Vamos a ser perseguidos? Sí. ¿Vamos a ser criticados? Sí. Pero si nosotros somos firmes en anunciar a Cristo con la palabra, con el testimonio, con la vida, con nuestras actitudes, no sabemos cuántos en el mundo cerca de nosotros que a lo mejor ni nos vamos a enterar. A través de nosotros conocieron a Cristo y a través de nosotros cambiaron su vida. Y para el laico ha sido muy cómodo este sentir de que la iglesia es la jerarquía. Y no puede ser que a 60 años del concilio sigamos teniendo la idea, ay, si es que la iglesia hizo, ay, es que la iglesia, o sea, pues la iglesia eres tú. Entonces, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué aportaste? ¿Tú qué cambiaste? ¿No? Entonces, ¿dónde está tu trabajo en esta construcción? ¿Verdad? ¿Dónde está tu trabajo en esta viña? Y otro elemento que es el primer capítulo del documento que dice sarmientos todos, el segundo capítulo que es la comunión, sarmientos todos de la misma vid, ¿sí? Y tenemos que estar adheridos a la vid. Y entonces, sarmientos de esa vid son los religiosos, son las religiosas y somos nosotros. Y somos parte de esta misma vid y estamos alimentados de esta misma vid. Evidentemente, también el Espíritu Santo regala dones y carismas distintos para ponerlos al servicio. Y la pregunta será, ¿qué estoy haciendo con los dones y carismas
que he recibido, entendiendo precisamente con dones y carismas todas estas características que hacen de cada individuo y de cada cristiano un ser distinto con las posibilidades de aportar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sus diferentes dones y talentos. El mismo Pablo nos pone el ejemplo, ¿verdad?, del cuerpo, ¿no? La mano tiene una función distinta del ojo, pero la mano no le puede decir, ojo, ojo, tú no me sirves porque no haces lo que yo hago. Entonces, este descubrimiento de mis propios dones, de mis propios carismas, de mis propios talentos, es lo que me tiene que cuestionar qué estoy haciendo con ellos. ¿Por qué? Porque al final esos dones, esos carismas y esos talentos han sido recibidos, ¿no? Decía el padre Poncho, yo no me puse solo la cabeza, ¿verdad? O sea, yo no me la puse sola, alguien me la puso, ¿no? Y lo único que nosotros hacemos es medio hacerla funcionar y medio hacerla trabajar, ¿verdad? Y tratarle de sacar el mayor partido posible. Pero entonces, estos dones y estos talentos en la construcción del reino, en la edificación de la iglesia, en este campo específico donde a los laicos nos toca construir iglesia, donde a los laicos nos toca llevar el mensaje del evangelio, ¿no? Y a mí me da a veces preocupación, precisamente en este diálogo, mencionabas tú hace un rato los hermanos separados, ¿no? ¿Cómo no tenemos argumentos para rebatir cosas a veces que son tan elementales como críticas a la iglesia? Sí. O sea, la historia de la iglesia tiene sus claroscuros, sí. Sin embargo, dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? No se ha ido, no está descansando, no está de vacaciones. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor estará con la iglesia. Y así como cada uno de nosotros, laicos, tenemos esta parte de tropiezos, tenemos esta parte de claroscuros, la iglesia también, a través de toda la historia. Pero el mismo Cristo con sus discípulos fue testigo de todos estos claroscuros de los mismos discípulos. ¿Cuántas cosas los discípulos no entendieron? Es parte de la fragilidad humana. Y es a partir de esta fragilidad humana que Él quiso dejar el mundo en nuestras manos, que Él quiso dejar esta viña en nuestras manos, que Él quiso hacernos trabajadores de esta viña para construir el reino de Dios en esta tierra, ¿no? Entonces, ¿es un reto grande? Sí. ¿Es un reto maravilloso? Sí. Es un reto que requiere de oración, de concientización, de conocimiento, de formación. Pero yo creo que lo que más requiere es de voluntad, ¿sí? Y también, habla el documento de las diferentes formas asociativas de los laicos que surgieron a partir sobre todo a partir del Vaticano II. Es decir, surge esta inquietud de los laicos de buscar a otros laicos con los que me voy a unir. ¿Por qué? Porque las fuerzas débiles unidas se fortalecen. Y entonces, si yo tengo la ayuda de alguien que está junto a mí, yo sé que hay alguien que cuando me caigo me levanta, ¿sí? Yo sé que hay alguien que me echa la mano cuando estoy en un momento de crisis. Entonces, el mismo documento hace mención de la libertad que tienen los laicos de reunirse en asociaciones para formación, para oración, para el compartir la vida. Y bueno, nosotros en los talleres de evangelización, en la comunidad de Jesús Amigo, terminamos siempre haciendo esta invitación a ser comunidad. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia de casi 40 años ha sido con todas las dificultades, con todas las cuestiones a vencer, ¿verdad? Con una comunidad absolutamente plural, que esa es la iglesia, ¿sí? La pluralidad de las asociaciones, la pluralidad de las comunidades, la pluralidad de la iglesia misma es lo que hace rico
¿sí? A cualquier organismo, y es lo que ha hecho rico, concretamente, pues yo hablo de mi comunidad, Jesús Amigo, y eso es lo que nos ha hecho ricos, que de unos años para acá, ¿verdad? Tuvimos, aunque siempre estuvimos, digamos que al amparo de los salesianos, llegó un momento en que no solamente estuvimos al amparo de los salesianos, sino que asumimos la vocación, ¿verdad? Para estar insertos en una asociación mundial, en una asociación de fieles, que es la Asociación de Salesianos Cooperadores. Entonces, siguiendo ya un carisma específico con unos destinatarios específicos, sin embargo, que también tiene una gama de posibilidades amplísimas. ¿Por qué? Porque el primer punto y esencial punto es, soy cristiano, y soy cristiano con un sello salesiano, ¿verdad? Entonces, yo creo también que esta riqueza en la iglesia, porque vamos a encontrar, ¿verdad? Pues a lo mejor la identidad de quienes forman parte de los laicos legionarios de Cristo, o quienes forman parte del Opus Dei, o quienes forman parte de grupos de jesuitas y con formación jesuita. Es decir, esa pluralidad hace rica la iglesia. Y lo que, digamos que el reto es que en esa diversidad y en esa pluralidad no se pierda la unidad. Y es un reto, claro que sí es un reto, ¿sí? Es un reto, pero qué nos da la unidad? Los mismos documentos de la iglesia, ¿sí? La misma iglesia, ¿verdad? Nos va marcando, digamos, lineamientos, nos va marcando puntos, nos va marcando pautas en donde, de donde no podemos salirnos. Podemos ser plurales en muchas cosas, ¿verdad? Pero hay elementos comunes, elementos fundamentales, ¿verdad? Y precisamente hablando pues de ese tema del diálogo con los hermanos separados, yo creo que hay de separados a separados, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en las grandes iglesias, la iglesia ortodoxa, la iglesia luterana, son grandes iglesias donde tenemos tantísimos puntos en común. Todas las iglesias evangélicas, pues hay unas más cercanas, otras no tan cercanas. Hay puntos en donde tenemos comunión, hay puntos en donde tenemos diversidad, y para mí, más que el tema María y los hermanos de Jesús y todo esto, que no es más que una confusión, ¿sí? Yo creo que hay un tema clave en el que sí cuesta más trabajo este diálogo, que es la Eucaristía, ¿sí? Que nosotros católicos creemos en esta presencia auténtica, real, verdadera, total de Cristo en el pan hecho cuerpo de Cristo y en el vino hecho sangre de Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que en el diálogo este podría ser un punto de divergencia fuerte, más que otros puntitos donde a veces podríamos llegar a, pues, a lo mejor a un término de acuerdo, ¿verdad? Que que no son quizá trascendentales, y sin embargo, por ejemplo, con sectas, ¿verdad? Cuesta más trabajo donde ni siquiera, cuesta más trabajo, digamos, el diálogo, porque ni siquiera se cree en un Dios trino y uno, ¿no? Entonces, ahí todavía hay una diferencia clave. ¿Por qué? Porque la verdad fundamental de nuestra fe es Dios es amor, y si Dios es amor, es Trinidad. Si Dios es amor, es comunidad, ¿no? Entonces, necesitamos formarnos, necesitamos conocer la riqueza de nuestra fe, necesitamos conocer la enorme riqueza de nuestra iglesia, y tenemos todos los elementos para hacerlo, sobre todo ahora que la tecnología nos lo permite. Cristi, algo que me llama mucho la atención, yo no había entendido en alguna época de mi vida lo que significaba esto de la vida y los sarmientos, pero luego cuando me lo explicaron me hizo mucho sentido, y yo creo que es algo muy importante por lo que tú misma nos estás explicando, que es, o sea,
cuando ponen una parra, o sea, hay como un tronco maestro, se puede decir el madre, que luego se va extendiendo por todas partes y puede ser que esté a metros y metros y metros y metros y metros, pero es parte de la misma parra. Entonces, a veces nosotros como católicos nos sentimos lejanos, o sea, nos sentimos lejanos, pero si nos mantenemos, como bien dices, cercanos a la vida, a la fuente, que es la Eucaristía, nos vamos a nutrir de eso, no nos vamos a querer separar, o sea, porque tal vez, por ejemplo, aquella ramita que está lejísimos, que da 10 uvas al año, vamos a decir, pues se cree autosuficiente y puede decir, ay, pues yo ya doy uvas por mí sola, pues déjame me separo, pues en ese momento se muere. Entonces, nosotros como católicos hay que mantenernos cercanos y es una invitación para todos nosotros como laicos, porque muchos no hemos vuelto probablemente a misa por ahorita por la pandemia, porque ahorita las condiciones, obviamente, ahorita con esto de los trabajos de nosotros como laicos, pues cambian un poco por la parte pandemia, pero ya estamos regresando, entonces si ya estamos regresando a muchas otras actividades, también es una invitación a regresar a la Santa Eucaristía, que es el alimento que nos mantiene precisamente unidos a este amor, es lo que nos mantiene vivos simplemente en el espíritu. Entonces, hay que regresar. Y algo que me llama mucho la atención, Cristi, que me gustaría que tú nos invitaras a todos los que estamos escuchando, como laicos, o sea, ahorita lo mencionabas, bueno, tal vez yo soy bueno para cantar, tal vez yo soy bueno, ¿qué puedo hacer yo como laico? O sea, ¿a dónde qué debo de hacer? Mira, yo creo, ahora sí que yo les invito a leer el documento y si no quieren leer el documento completo, que lean un resumen del documento. En internet de repente aparecen resúmenes de los resúmenes, entonces, y hoy es un mini resumen del documento, pero vamos a decir que la palabra clave del documento es "id también ustedes a mi viña". Vayan ustedes también a mi viña. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo voy? Entonces, yo creo que es precisamente el contacto con la escritura, la profundización de la escritura, que ahora también se puede hacer de tantas y tantas maneras, el buscar grupos que ahora se reúnen también por internet. Es decir, que ahora por Zoom y por Facebook Live y por quién sabe cuántos métodos podemos tener estas reuniones y que qué mejor sería que nos pudiéramos encontrar en persona, pero que entonces hay que adaptarnos a estas circunstancias del tiempo que no sabemos cuánto falte, pero el contacto diario con la escritura, en verdad, nos va abriendo el panorama. ¿Por qué? Porque si yo quiero anunciar a Cristo, tengo que conocer a Cristo. La grandiosa novedad del Evangelio que es Cristo mismo, es novedad para cada uno de los que tenemos 20, 30 y 40 años en contacto con la Escritura, porque la Escritura será siempre nueva y el mensaje de la Escritura será siempre nuevo porque Cristo será siempre nuevo para nosotros. Pero ¿de dónde tiene que surgir? De mis ganas de buscarlo, ¿sí? De mis ganas de estar en contacto, como les digo, con un documento que ahora hasta los descargamos gratis. Antes teníamos que comprar libros, libritos, librotes y ver dónde guardo todo este montón de libros. Todo está, ¿sí? Todo está en internet, todo está al alcance. Todos tenemos un aparatito de estos, ¿verdad? Que nos permite tener contacto con tantas cosas. Y la Eucaristía, si seguimos, bueno, aislados por circunstancias particulares, hay Eucaristía todos los días en un montón de canales y en YouTube la puedo encontrar desde el Vaticano, desde cosas muy facilitas. O sea, tengo acceso a la escritura, perdón, a la liturgia, tengo acceso a la misa por estos medios prácticamente todo el día y con quien a mí se me haga más fácil, a la hora que a mí se me haga más fácil, ¿no? La adoración al Santísimo, pues está en María Visión, está en WTN, está en Enlace, está en un montón de canales, hay adoración al Santísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que Cristo llama y Cristo respeta. Y bueno, termino con esta cita. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si quieres abrir, yo entraré y cenaré contigo, ¿no? Y si me permites,
hay una oración final que a mí me emociona tremendamente, una acción de gracias a María Santísima, que hace San Juan Pablo II al final de la presentación del Evangelio, y me gustaría compartirlo con quien todavía tiene tiempo de estar con nosotros. Y dice así: oh Virgen Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, con alegría y admiración nos unimos a tu Magnificat, a tu canto de amor agradecido. Contigo damos gracias a Dios, cuya misericordia se extiende de generación en generación, por la espléndida vocación y la multiforme misión confiada a los fieles laicos. Por su nombre llamados por Dios a vivir en comunión de amor y de santidad con Él, y a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios, enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu Santo por medio de su vida evangélica en todo el mundo. Virgen del Magnificat, llena sus corazones de reconocimiento y entusiasmo por esta vocación y por esta misión. Tú que has sido con humildad y magnanimidad la esclava del Señor, danos tu misma disponibilidad para el servicio de Dios y para la salvación del mundo. Abre nuestros corazones a las inmensas perspectivas del reino de Dios y del anuncio del Evangelio a toda criatura. En tu corazón de madre están siempre presentes los muchos peligros y los muchos males que aplastan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero también están presentes tantas iniciativas de bien, las grandes aspiraciones a los valores, los progresos realizados en el producir frutos abundantes de salvación. Virgen valiente, inspira en nosotros fortaleza de ánimo y confianza en Dios, para que sepamos superar todos los obstáculos que encontremos en el cumplimiento de nuestra misión. Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo sentido de responsabilidad cristiana y en la gozosa esperanza de la venida del reino de Dios, de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Tú, que junto a los apóstoles has estado en oración en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu de Pentecostés, invoca su renovada efusión sobre todos los fieles laicos, hombres y mujeres, para que correspondan plenamente a su vocación y misión como sarmientos de la verdadera vid, llamados a dar mucho fruto para la vida del mundo. Virgen Madre, guíanos y sosténnos para que vivamos siempre como auténticos hijos e hijas de la Iglesia de tu Hijo y podamos contribuir a establecer sobre la tierra la civilización de la verdad, del amor, según el deseo de Dios y para su gloria. Dado en Roma junto a San Pedro el día 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, del año 1998, 1º del pontificado de San Juan Pablo II. Ahora santo, ¿verdad? Además. San Juan Pablo Así II. que con esta oración, que creo que resume el sentir de los obispos y el sentir de San Juan Pablo II para esta invitación que nos hace el documento. Ay, qué hermosa, Cristi. La verdad es que súper, o sea, una llamada de atención a todos nosotros como laicos, o sea, nos encanta lo que nos estás platicando. Te mando saludos, Teresita Durán, dice saludos, qué gusto. Y para quien nos esté escuchando, pues ahorita les vamos a poner aquí en el canal el documento, como bien dice Cristi, se lo pueden encontrar en internet muy fácilmente, como quiera nosotros les vamos a poner el link para que tengan acceso a él, y la verdad es que sí es una invitación muy, muy grande y te agradecemos a ti muchísimo, Cristi, por platicárnoslo, por tu tiempo, porque la verdad es que lo que tú haces, lo que estás haciendo ahorita simplemente es hacer lo que Dios te está dando, las gracias que Dios te regaló, ponerlas al servicio de los demás y te lo agradecemos bastante. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias Gisela por la invitación, gracias a Paula y gracias al Señor Jesucristo que nos llama a ser instrumentos y que nos dé también Él la gracia de ser dóciles a la acción de su Espíritu. ¿Sí? Teresita Durán te está diciendo, gracias, chula.
María Cristina Ortega. Sabes que siempre he reconocido la gracia abundante que recibes a través del Espíritu Santo para transmitir el amor y sabiduría de Dios, Trino y Uno, por medio de María Santísima, que aboga por nosotros, y claro, Gisela y a todo el equipo. Muchísimas gracias, Teresita. Gracias, Tere, muchas gracias. Hablamos luego, muchas gracias. Gisela, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan y pues a ponernos a trabajar ahora sí que a todos. Inundar, como nos dijo ahorita, como nos estaba diciendo Cristi, a inundar del Evangelio el mundo entero. Así es, así es. Que Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Nos vemos, Cristi, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, muchas gracias. Bye.